Ahí creo que puse a grabar. Así que, bueno, vamos a comenzar porque yo después tengo otras cosas para hacer. Entonces, vamos a ir hasta 2:30, 2:40 a lo Zoom, ¿sí? Bien. Em, Básicamente, este tipo de problemitas, digamos, de ejercicios que nos piden calcular alguna cuestión en base a lo que es el interés simple. Voy a anotar acá arriba nada más. Ustedes se acuerdan que habíamos obtenido las fórmulas, eh, que para el capital final, perdón, es igual al capital inicial por uno más el producto entre el interés y el periodo de tiempo. Si a partir de ahí, o a partir de esta fórmula, digamos, que obtuvimos, se obtienen las equivalencias para cada uno de los casos en los que tengamos como incógnita o como dato a buscar el capital inicial, la tasa de interés o el tiempo, ¿sí? Nosotros además habíamos encontrado que para el caso de capital final o monto cuando es interés compuesto, ¿sí? Es muy similar, va a ser 1 más i, pero esto elevado a la n, ¿sí? No sé si pudieron llegar a resolverlo y no me acuerdo, yo creo que les dije que resuelvan con interés simple, no recuerdo si, eh, creo que era así, ¿no? No sé si alguien lo resolvió con interés compuesto o Yo lo resolví con interés compuesto, con interés porque había compuesto. entendido, porque había entendido que a menos que diga la consigna era con interés compuesto, pero se ve que Claro, me sí, perdí la sí, parte esa de... claro, sí, o sea, sí, cuando no se dice es interés compuesto. Lo que pasa es que yo creo que les había mandado el trabajo cuando habíamos dado interés simple, digamos, nomás. Eh, Creo que no habíamos llegado al interés compuesto, eh, por eso yo lo resolví con interés simple, pero lo que podemos hacer es, Evelyn creo que era la que estaba hablando, ¿no? Eh, Sí, profe. lo que podemos hacer es comparar los valores que obtuviste vos con los nuestros. Vamos a ver que hay bastante diferencia, digamos, eh, porque igual yo les iba a pedir que después realicen con interés compuesto y comparen estos valores, ¿sí? Hoy lo vamos a resolver con interés simple, ¿sí? Eh, pero sepan que la forma de calcular va a ser prácticamente la misma, lo que va a cambiar es la fórmula que utilizamos para resolver, ¿sí? En el material inclusive que yo les había pasado decía, ¿no?, que ustedes a partir de la fórmula que encontramos obtengan las equivalencias para encontrar cada una de las variables que entran en juego, ¿sí? Ya sea tasa de interés, ya sea tiempo, ya sea capital inicial, ¿sí? Bien, comenzamos entonces, ¿sí? Recordemos que vamos a utilizar esta fórmula, que es la de interés simple, y las equivalentes que se obtienen a partir de ella, ¿sí? La de interés simple son muy sencillas de obtenerlas porque es una función lineal. La de interés compuesto es un poco más compleja porque es una función exponencial, pero utilizando logaritmos es bastante sencillo, ¿sí? Bien. Vamos a ir cada punto por punto, ¿sí? El primero dice, si depositamos a plazo fijo en una entidad financiera un capital de 2.500 pesos durante 1 año y medio a una tasa de interés bimestral de 0,04, ¿cuál será el capital final o monto obtenido al cabo del plazo? ¿Sí? Los plazos fijos son un formato, digamos, de inversión en la cual nosotros depositamos una cantidad de dinero en una entidad financiera, ya sea un banco, ya sea otro tipo, y nos genera ciertos intereses a lo largo del tiempo, ¿sí? En este caso, digamos, digamos, eh, matemáticamente hablando, tanto un plazo fijo como un préstamo son exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es quién va a recibir el dinero, digamos, ¿no? Pero en cuanto a las operaciones que se realizan son exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? Matemáticamente no hay diferencia entre una y otra, ¿sí? Bien, lo que nosotros tenemos que identificar en estas situaciones son 4 variables, ¿sí? El capital inicial, el, el tiempo de la operación, la tasa de interés y el capital final, ¿sí? Entonces, yo voy a anotar C sub 0,
la tasa de interés, el tiempo. Acá me cambió por eh, el arreglo automático que hace el Word, ¿no? Y el capital final. El arreglo automático que hace Word de la escritura, digamos. ¿Sí? Nosotros sabemos que tasa de interés y minúscula, si queda mayúscula, es el interés propiamente, digamos, en cuanto a capital. ¿Sí? Bien. En esta operación, fíjense que lo que nos habla es que depositamos un capital de 2.500 pesos. Por lo tanto, eso es el capital inicial. ¿Sí? Son 2.500 pesos. ¿Sí? Durante un año y medio, ¿sí? Vamos a ponerle así, 1,5 años, a una tasa de interés bimestral de 0,04. ¿Sí? Pongo la B que es de bimestre. Y lo que estoy buscando es el capital final. ¿Sí? Fíjense una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. La tasa de interés y el tiempo tienen que estar expresados en la misma unidad. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo como tiempo, ahí creo que puse al revés. ¿Sí? Acá sería N y acá sería I. Tenía al revés. Fíjense que acá yo tengo expresado una tasa de interés bimestral y un tiempo expresado en años. ¿Sí? Yo lo primero que voy a hacer es sincronizar, digamos, la tasa de interés con el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es cuántos bimestres van a representar un año y medio. ¿Sí? O sea, yo tengo que expresar el tiempo en función de la tasa. ¿Sí? El tiempo en función de la tasa. Cuando nosotros trabajamos con interés simple, podemos hacer cualquiera de las dos conversiones, tanto la tasa de bimestres a años, como el tiempo, en este caso, de años a bimestres. ¿Sí? Después vamos a ver que por ahí, cuando hay el interés compuesto, no es tan directo ese cambio. ¿Sí? O en todo caso, el cambio debe ser de el tiempo a la tasa. ¿Sí? En este caso, 1,5 años, es decir, un año y medio, son 18 meses, que es lo mismo que 9 bimestres. ¿Sí? 9 bimestres. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es encontrar el capital final ahora a partir de esos valores. ¿Sí? El capital final va a ser el capital inicial, 2.500 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es 0,04, por el tiempo, que son 9 bimestres. ¿Sí? Esto tiene que dar un total, yo lo tengo resuelto acá, tiene que dar un total de 3.400, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, esa entonces sería la respuesta a este. Dice, ¿cuál será el capital final o monto obtenido al cabo del plazo? ¿Sí? O sea, el capital final o monto obtenido al cabo de ese plazo es de 3.400 pesos. ¿Sí? Eso es lo que obtenemos a partir de esos valores. ¿Sí? Bien, básicamente ustedes se van a dar cuenta que en todos estos ejercicios es una manera análoga de trabajar. ¿Sí? Identificar cuáles son los datos, como en cualquier problema, y a partir de eso ver qué es lo que necesito y utilizar eh, simplemente la fórmula adecuada para el cálculo. ¿Sí? Estos todavía son bastante sencillos, digamos. Cuando tenemos interés compuesto, eh, sigue siendo este tipo de problemas sencillos, solo que cambia un poco el cálculo, digamos, ¿sí? Vamos a hacer solamente este primero también con interés compuesto para así comparar. ¿Sí? Fíjense que si fuera interés compuesto, sería 2.500 por 1 más el 0,04 con ese binomio elevado eh, a la 9. ¿No salió? Elevado a la 9. ¿Sí? Ese cálculo no tengo hecho, así que voy a hacerlo en la calculadora.
sería 1,04. ¿Dónde está la científica? Elevado a la 9 por 2500. Sería 3558 con 28, le redondeamos. Ah, no, ese 9 era de acá. Igual a. No sé, Evelyn, si te dio ese mismo resultado. Vos que habías Sí, calculado ese con... mismo, profe. Bien. Fíjense que hay una diferencia acá de 158 pesos con 28 centavos en el cálculo entre interés compuesto e interés simple. ¿Sí? Lo único que hay que tener en cuenta en estos ejercicios, digamos, es lo que le decía, que el tiempo esté dado en la misma unidad que la tasa de interés, ¿sí? Porque si no, nosotros estamos calculando mal. Digamos, si yo tomaba como acá el 1,5 y reemplazaba directamente en la fórmula, es como si fuera 1,5 bimestres, ¿sí? Entonces el cálculo me va a salir mal, ¿sí? Yo necesito expresar el tiempo en la misma unidad que la tasa, ¿sí? Que la tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés es la proporción de capital que se genera por unidad de tiempo, ¿sí? Eh, por unidad de capital en cada unidad de tiempo, ¿sí? O sea, acá las unidades de tiempo están dadas en bimestres, digamos, ¿sí? Que es la tasa de interés, y acá es la cantidad de esas unidades, ¿sí? Bien, pasamos al segundo. Voy a hacer así, voy a escribir todo en C sub 0, no puse dos puntos, C sub 0, y... Ay, 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 otra vez este... N, y C sub N, ¿sí? Ustedes van a ver que yo uso mucho C sub N, que también puede ser M o también eh, puede ser M como monto sería, ¿sí? O puede ser CF de capital final, ¿sí? Yo prefiero usar este, ¿sí? Sería el capital en el enésimo periodo de tiempo. En este caso, fíjense que dice, se efectúa un depósito en una entidad financiera durante 6 meses. Ahí ya me está dando el tiempo. 6 meses. Lográndose formar un capital de 5.923,11, es decir, que eso es el capital final, ¿sí? Porque eso se forma a lo largo de ese tiempo, 5.923,11, a una tasa de interés mensual de 0,015. Dice, ¿cuál fue el capital depositado? ¿Sí? Ese sería la variable que estamos buscando, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos entonces es encontrar, voy a poner acá, C sub 0, ¿sí? ¿A qué es igual el capital inicial? Si nosotros vamos a esta fórmula para encontrar el capital inicial, lo que tengo que hacer es dividir miembro a miembro por este factor que es 1 más I por N, ¿sí? Entonces me quedaría, voy a insertar una ecuación para que quede bien la expresión, ¿sí? Va a quedar el capital final dividido el factor 1 más I por N, ¿sí? Básicamente sería, reemplazando los valores que tenemos, 5.923,11 dividido 1 más la tasa de interés, que es 0,015. Fíjense que ahora la tasa y el tiempo son lo mismo, los dos están expresados en meses. 0,15 por 6, ¿sí? Yo tengo acá el cálculo resuelto ya, que esto me va a dar pesos, uy, me faltó el igual, me va a dar pesos 5.434,04, ¿sí? Que ese sería el capital que se depositó, ¿sí? Para que a lo largo de este tiempo, con esta tasa de interés, vamos a ver la M acá de mensual, nos genere este capital final o ese monto,
¿sí? Bien, ese sería el segundo. No sé cuánto te dio a vos, Evel, que hiciste con... Profe, a mí me dio un valor más bajo, estaba revisando eso ahora. Me dio 5.419,13 Claro, pero vos hiciste con con interés compuesto. interés compuesto. Te va a dar menos. Ujú. ¿Por qué? Porque el interés compuesto genera más... Por el cociente. Claro, porque el interés compuesto Ah, claro, no, no genera... entiendo. Estamos genera hablando del capital inicial. Claro, estamos hablando del capital inicial, o sea, para generar la misma cantidad, vos con interés compuesto necesitas menos. Menos, claro. Yo estaba Claro, con que era el capital final, me parecía raro que sea menos, pero sí tiene sentido esto. claro. Estamos buscando en este caso el capital inicial, ¿sí? Lo que nos da de dato es lo que ya se consiguió, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. El siguiente dice, creo que yo había copiado, sí. El siguiente nos dice, voy a copiarlo así en rojo, entonces. El siguiente nos dice, ¿durante cuánto tiempo, o sea, ya directamente ya nos da cuál va a ser la variable que buscamos? ¿Durante cuánto tiempo permaneció depositado a plazo fijo en una entidad financiera un capital de 6.800 pesos? 6.800. Para que a una tasa de interés bimestral de 0,045, 0,045 bimestral, logre un monto de 10.560,19. ¿Sí? Estos ejercicios son por ahí un poco desfasados en cuanto a la realidad de hoy. ¿Sí? Digo un poco desfasados en cuanto a la realidad de hoy porque hoy en día una tasa mensual va a ser fácil del 7 u 8%. ¿Sí? Es decir, 0,08 por mes. Fíjense que esto es 0,045 cada 2 meses, o sea, es prácticamente un 2% mensual. ¿Sí? Hoy en día las tasas son mucho más altas. Nosotros después vamos a ver un poco eso de cómo está ahora el sistema financiero. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que buscamos es el tiempo. ¿Sí? Fíjense que para encontrar a partir de esta expresión el tiempo, divido miembro a miembro por capital inicial, luego resto 1 y después divido por el interés. ¿Sí? Quedaría así. Voy a insertar una ecuación y ahí tendría que el tiempo va a ser, inserto una fracción, en el denominador de esa fracción vamos a tener el cociente entre capital inicial, capital final, perdón, y capital inicial menos 1 y eso dividido por la tasa de interés. ¿Sí? Básicamente sería, en nuestro caso, 10.560,19 dividido 6.800 menos 1 dividido la tasa de interés, que es 0,045. ¿Sí? Bien, eso nos va a dar, yo tengo eso resuelto, y nos va a dar 12,28. ¿Sí? ¿A vos cuánto te dio, Evelyn? Me dio 9,96. Claro, o sea, en menor tiempo va a generar esas cantidades. ¿Sí? Pero Claro. fíjense una cuestión particular acá. ¿Sí? Lo que yo encontré es un tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué está expresado ese tiempo? Digamos, ese 12,28, ¿qué es? 12,28, ¿qué? ¿Son meses, días, años? Bimestres creo que decía arriba. Son bimestres, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a obtener, aguántame un cachito, voy a enchufar mi batería porque si no se va a terminar. Ahí está, no me había dado cuenta que estaba desenchufado. Son bimestres, sí, justamente porque
lo que yo voy a obtener va a ser expresado en este caso en la misma unidad de tiempo que está expresada la tasa. Si la tasa acá, fíjense que acá yo los pesos, con los pesos se va a simplificar, ¿sí? Y yo lo que voy a tener es 0,045 bimestres, ¿sí? Que no se simplifica con nada, entonces la expresión que me va a dar van a ser bimestres, ¿sí? Van a ser bimestres. Bien, entonces ese 12,28 sería 12,28 bimestres, que sería alrededor de 24 meses y medio, ¿sí? 24 meses y medio. Después vamos a ver un poco qué pasa con esos tiempos así, cuando exceden el periodo de capitalización, ¿sí? Cuando digo periodo de capitalización es el periodo en el que se generan intereses, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo tengo una tasa bimestral, esto lo que me está indicando es que yo tengo el capital inicial, pasan 2 meses, ahí se generan intereses. Pasan otros 2 meses, ahí se generan intereses, ¿sí? Ahora, existen casos en los cuales es posible trabajar con periodos fraccionarios a esos periodos enteros. Que hay diversas formas de calcular los intereses en ese caso, ¿no? Porque yo podría pensar que si el periodo de capitalización es bimestral, si pasa un mes, no pasa nada, no genera ningún tipo de interés, ¿sí? Sin embargo, existen formas de calcular eso, ¿sí? Bien, pasamos al cuarto, que dice, ¿a qué tasa de interés mensual? O sea, ya me está pidiendo la tasa de interés. Se realizó un depósito a plazo fijo en una entidad financiera si un capital de 1.500 pesos, 1.500, produjo durante 8 meses, un monto de 2.200, ¿sí? Fíjense que acá lo que estamos buscando es la tasa de interés. La tasa de interés tiene la misma forma que esto, solo que donde va el tiempo, va la tasa, y donde estaba la tasa, va el tiempo, ¿sí? Esto va a ser igual que, ¿dónde está? Acá. Una fracción y en el numerador otra fracción. Esto va a ser el cociente entre 2.200 y 1.500 menos 1, eso dividido 8 meses, que esto nos va a dar, yo tengo resuelto ya como les decía, ¿este qué número era? El cuarto. El cuarto nos da 0,058. 0,058. ¿Sí? Es decir, que la tasa de interés, fíjense que el tiempo estaba en meses, la tasa me pedía en meses, por lo tanto lo que encontré es una tasa mensual, ¿sí? Lo que encontré entonces es una tasa de el 5,8% mensual, ¿sí? Esa sería entonces la tasa de interés, ¿sí? Voy a copiar esto para pegar en el siguiente. ¿A vos cuánto te dio, Evelyn? Seguramente una tasa un poco menor. No, creo que tengo algo mal acá en mis cálculos porque tengo una tasa de 0,5. 0,5. Ujú. No, fíjate que debe haber algo, Sí, voy a revisar el despeje de la fórmula. sí. ¿Cómo tenés despejado vos En la, para, tengo para encontrar? el interés igual a la raíz, la raíz de n sería el tiempo, y en el radicando estaría un cociente entre el capital final y el capital inicial. Y esa raíz todo menos 1. Es raíz enésima del cociente s menos 1. Sí, ajá, menos 1. Eh, debería, debería estar bien, sí. Tal vez cargue mal los datos en la calculadora, que eso puede ser más que seguro. Voy a probar Pues, rapidito de nuevo. puede ser, porque ahí sería, eh, depende de la calculadora, ¿viste? Hay muchas que no tienen para la raíz enésima, digamos, pero Ujú. si no haces este cociente elevado a la 1 sobre 8.
Y el resultado -1. Se ve que había cargado mal los datos, sí, porque me Ah, da 0,05. En realidad 0,5. 0,049. Claro, sí, ahí sí, ahí sí. Fíjense que es un poco Sí, yo menor cargué que mal los datos en esta. la calculadora. Bien, se ve que fíjense que es un poco menor que esta tasa, porque otra vez, el interés compuesto nos da siempre un poco más en un periodo, en la misma cantidad de tiempo sería, ¿sí? Eh, siempre y cuando sea más de un periodo. Después vamos a ver eso ahí, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente entonces. Dice, para comprar un automóvil, Mariana realiza la siguiente operación. 15.000 de entrega inicial y 25.000 un año después. ¿Cuál es el precio de contado que debería pagarse si la tasa de interés que incluyó el vendedor en la cuota de 25.000 es del 0,06 trimestral? Tasa de interés 0,06 trimestral. El tiempo, fíjense que dice a lo largo de un año. eh, un año. eh, el capital final terminó pagando 25.000 pesos. Y acá fíjense que el 15.000 está porque sí nomás, digamos, porque no influye en la operación financiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 15.000 entregó al contado al principio, entonces sobre eso no se cargan intereses ni nada. ¿Sí? O sea, lo que ella quedó debiendo es lo que le cobraron, quedan 10 minutos, es lo que le cobraron intereses y eso es lo que generó en un año los 25.000 pesos. Por lo tanto, el capital inicial es lo que buscamos. ¿Sí? Y el capital final son 25.000 pesos. ¿Sí? Acá tenemos la misma fórmula que acá, capital inicial. Voy a copiar y pegar nomás. Esto básicamente sería 25.000 pesos, 25.000 dividido 1 más. Acá fíjense nomás que yo tengo I por N, I es trimestral, N anual, por lo tanto yo tengo que pasar este año a trimestre. Un año tiene 4 trimestres, ¿sí? Por lo tanto acá va a ser 1 más la tasa de interés que es 0,06 por la cantidad de trimestres que son 4. ¿Sí? Esto da un total de, el ejercicio 5, 20.161,27. ¿Sí? Bien, pregunta cuál es el precio de contado que debería pagarse. Entonces lo que tengo que hacer es, el precio de contado va a ser lo que entregó ella, que era 15.000, más este dinero que eran 20.161,27. ¿Sí? Que me da entonces 35.000, 35.161,27. ¿Sí? Fíjense que, como les decía, son valores que por ahí no están muy con la realidad de hoy en día, pero más allá de eso, digamos, los cálculos son los mismos, digamos. Bien, resolvemos el 6. Este es un poco más complejo, digamos, no mucho, pero fíjense que dice, Rodrigo realiza un depósito a plazo fijo de 7.000 por un lapso de 6 meses en una entidad financiera. La tasa enunciada es de 0,04, perdón, bimestral, y ahí dice, al final del segundo mes deposita 500. ¿Qué monto a interés compuesto? Bueno, este sí ya le pedía interés compuesto. Retira al final del plazo, o sea, a los 6 meses. Fíjense que acá hay una cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenemos un capital inicial. A ver si... No, ya no tengo copiado. Voy a copiarlo y voy a pegarlo para... No, sí. Tenemos un capital inicial de 7.000, ¿sí? Con una tasa de interés de 0,04 bimestral. Y bueno, voy a buscar el capital final. El tiempo, fíjense que en realidad tengo
como si fueran dos operaciones. ¿Por qué? Porque tengo lo que se genera en los 2 primeros meses, ¿sí? Y lo que se genera después. ¿Por qué? Porque al cabo del segundo mes deposita 500 pesos más, ¿sí? Por lo tanto, ese capital inicial, digamos, genera cierto dinero, pero no va a ser lo mismo que a partir de los 7.000, sino que luego de 2 meses ya es más, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo dos instancias. Una de un periodo, sería un bimestre, porque son 2 meses, voy a anotar así, 2 meses, que es un bimestre, ¿sí? Y ahí voy a encontrar el capital final de esa operación, ¿sí? Es decir, voy a insertar la cosa. El capital voy a anotar así, eh, C sub, C sub 1, así, porque es el capital a lo largo de un bimestre, va a ser el capital inicial por es elevado a la 1 nada más, porque es solamente un bimestre, ¿sí? Recordemos, la tasa de interés es bimestral, ¿sí? Eh, entonces yo puse ya capital inicial acá y había reemplazado ahora, 7.000 sería. Ese sí no tengo el número, así que voy a hacer la operación. Sería 7.000 por 1,04. 1,04. 7.280. Eso me dio a mí, supongo que está bien. Y luego tengo otra nueva operación financiera que ya son los 7.280 más 500 que deposita. O sea, son 7.280 más 500, que en un total serían 7.780. ¿Sí? La tasa de interés se mantiene, solo que ahora ya no van a ser 2 meses, sino que es por el resto del tiempo, que son 4 meses, es decir, 2 bimestres. ¿Sí? El capital final, acá sí va a ser C sub n, va a ser el 7.780 por uno más, y acá van a ser 2 periodos, y ahí sí me va a dar otro valor. Voy a resolverlo. Sería 1,04 elevado al cuadrado por 7.780. Esto me da 8.414,85, voy a redondear, ¿sí? Este entonces sería el capital final a lo largo de toda la operación. No sé si te dio lo mismo, Eben, o los demás, no sé. Este decía explícitamente que era Sí, profe, a mí me con dio interés igual. compuesto. Bien, perfecto, ¿sí? Y ahora vamos a el último, ¿sí? El 7. Fíjense que dice, una persona efectúa un depósito a plazo fijo de 5.000 por un plazo de 12 meses en una entidad financiera. La tasa que le pagaron fue del 0,02 mensual. Al final del segundo mes retira 1.000. Un mes más tarde deposita 2.000. ¿Qué monto a interés compuesto retira al final del plazo? O sea, a los 12 meses, ¿sí? Este es un tipo de plazo fijo particular, digamos, ¿no? Porque hay plazos fijos en los cuales no se puede retirar dinero antes de que finalice, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo hago un plazo fijo, como en este caso, a un año, ¿sí? Depende del plazo fijo, hay algunos que en ese tiempo el dinero no puede ser, yo no puedo retirar nada, ¿no? Pasado ese tiempo, en mi cuenta me vuelven a depositar ya con todos los intereses, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, eh, ustedes seguro conocen Mercado Pago, que es una aplicación de Mercado Libre, digamos, para pagar cosas, digamos, ¿sí? Esa misma aplicación lo que hace es generar intereses, ¿sí? O sea, supongamos que yo les cobro algo a ustedes,
me depositan esa plata que tengo yo en mi cuenta, genera intereses automáticamente, ¿sí? Pero yo el dinero lo puedo sacar en cualquier momento, ¿sí? Esa es la diferencia por ahí con un plazo fijo del banco en el cual el dinero se retira una vez finalizado el periodo de tiempo estipulado, ¿sí? Bien. Queda menos de un minuto, gente. Entonces lo que vamos a hacer para que no se corte ahí a la mitad es, voy a cerrar, de paso voy a aprovechar para ir al baño. Ustedes, si necesitan, hagan lo mismo. Y ahí les vuelvo a mandar el link, ¿sí? Y resolvemos este. Vemos, la clase de hoy va a ser cortita en cuanto a teórico y ahí finalizamos. Bien, ahí les mando el link enseguida.